Bueno, estamos con el orientador Juan José Ibáñez Solar en el Instituto Alberto Pico y queríamos realizarle unas preguntas sobre cómo usted cree que el cine afecta al aprendizaje. Entonces, voy a comenzar con esta pregunta. ¿Recomendaría el cine para enseñar valores éticos? Bueno, hola. Sí, la respuesta es sí, ¿vale? O sea, yo recomendaría utilizar el cine para enseñar valores éticos porque es un medio en el que se pueden recoger historias, experiencias, acontecimientos, situaciones que igual no están al alcance de la mano en ese momento de manera inmediata, pero en el cine quedan recogidos, ¿vale? Entonces es un medio muy potente para enseñar valores, para mostrar conductas, para mostrar actitudes, para mostrar todo tipo de conductas y de estrategias y de competencias que nosotros queramos que los alumnos puedan asimilar o puedan pensar acerca de ellos y puedan tomar decisiones acerca de cómo comportarse, ¿vale? Cómo pensar, etcétera. Entonces, sí, yo el cine considero, por la riqueza que tiene el cine, por la riqueza que tiene, por la cantidad de posibilidades, la cantidad de situaciones que nos puede mostrar, yo considero que es una herramienta válida, no válida, o sea, muy eficaz y muy válida para facilitar el aprendizaje no solamente de conceptos, sino también de procedimientos, de actitudes, de conductas. Entonces, no solamente es por la cantidad de material al que podemos acceder, sino también por las dimensiones del aprendizaje en el que puede tener efecto, ¿vale? Positivo. Entonces sí, el cine es muy importante. Es una vía, digamos, es un soporte que luego da mucho juego para a partir de ahí trabajar con los alumnos y por lo tanto favorecer su aprendizaje en cualquier ámbito del desarrollo. Sí. Bien. ¿Cómo integraría usted el cine en el aula para fomentar el aprendizace? Pues a ver, el cine se puede integrar en el aula básicamente de dos formas. Una, haciendo que los alumnos visualicen los celuloides, las películas, los documentales, los vídeos y a partir de ahí tener un trabajo a nivel individual, a nivel social, con equipos de trabajo, con dinámicas sociales, interactivas dentro del aula. Luego también el cine se puede integrar de manera que sean los propios alumnos los que hagan esos vídeos, esos documentales o esas películas y se impliquen de una manera más activa en la realización de esos celuloides o de esos materiales. Entonces, básicamente serían esas dos formas, mirando la relación entre el cine y el alumnado. Por supuesto, hay un elemento clave, que es la figura del tutor o del profesor. Es un elemento clave. Es decir, para integrar el cine dentro del aula, no creo que sea conveniente, digamos, dejar que a los alumnos únicamente con el cine, sino que entre el cine y los alumnos haya alguien que medie, que guíe, que oriente, que indique, que valore y que haga que esa experiencia sea una experiencia lo más aprovechable posible. ¿También cree que el uso indebido del cine puede producir efectos negativos en el aprendizaje? Sí, podría ser, podría ser. Lo que pasa es que el cine es un soporte donde se ve una experiencia o se cuenta algo. Entonces, en sí mismo el cine, eso no es malo. Por ejemplo, nosotros podemos ver escenas en el cine que sean escenas que no sean agradables, ¿vale? O podemos ver en el cine conductas que no sean adaptativas, que no sean funcionales, ¿vale? Que vayan incluso en contra de lo que es la salud mental. Pero no es tanto lo que se muestra, sino luego lo que el espectador hace con aquello que ha visionado, con aquello que ha experimentado, con aquello que ha vivido durante el visionado de la película. Entonces, por eso decía antes que es importante que entre la película y el alumnado y las personas que ven, que son alumnos, son personas que están en desarrollo, no son personas formadas. Hablamos, por ejemplo, de personas entre 12 y 16 años, ¿vale? Vamos a hablar de la secundaria obligatoria. Entonces, necesitan que entre ese material y ellos haya alguien que les haga pensar, que les haga analizar lo que sucede, que les haga cuestionarse cosas y que luego les facilite una toma de decisiones adecuada, ¿vale? En base a lo que han visto. Pero claro, entre la película y el aprovechamiento de la película hay un trabajo educativo, hay un trabajo entre el profesor y el alumnado. Entonces, sí que a veces el cine puede hacer que determinadas personas copien actitudes o conductas que no son deseables, que no son adecuadas, pero es porque a determinadas personas, cuando se les expone directamente a esos estímulos sin un trabajo previo, si esa persona tiene una inmadurez previa o tiene unas ideas que facilitan el que copie conductas que no son adecuadas, pues claro, en ese caso sí que el cine podría facilitar el transmitir conductas o actitudes que no son adecuadas, ¿vale? Que no son adaptativas, que no son sanas, que no son recomendables, que no son positivas para esa persona, ¿de acuerdo? Entonces sí que, sobre todo en personas que se están formando, en personas que están en desarrollo, como los adolescentes, los niños, las personas jóvenes, sí que es necesaria una intervención, ¿vale? Para que ese material que se ve en bruto luego pueda ser analizado y pueda ser aprovechado de manera adecuada por las personas que están visionando la película.
también quería preguntarte, ¿crees que hay alguna manera o algo que puede potenciar el aprendizaje desde el cine? Quiero decir, ¿crees que puede potenciar que los niños aprendan, que les anime a aprender? Vale, si cogemos el aprendizaje en sentido amplio, ¿vale? No solamente aprendizaje de matemáticas, no solamente aprendizaje de lenguaje, no solamente aprendizaje de geografía e historia o de física y química, sino aprendizaje en general, ¿vale? A ver, una cosa que es importante es que la película muestre algo cercano a los niños. No es lo mismo un niño de 9 años que un niño de 12, ¿vale? Que un chico de 15 años. Los intereses son distintos, las etapas son diferentes, las etapas evolutivas de desarrollo son diferentes. Entonces, lo primero tiene que mostrar algo que para el chico sea significativo. Hay películas a veces que se diseñan para ser trabajadas en secundaria obligatoria y el alumnado lo que muestra es una apatía total hacia esa película. ¿Por qué? Porque esa película está muy alejada de lo que esos niños están viviendo día a día o de lo que son sus intereses, ¿vale? Por ejemplo, hay intereses que entre las chicas son más afectados que entre los chicos. Entonces hay películas que llaman más a una o a otro grupo, ¿vale? Con lo cual, lo primero para facilitar el aprendizaje es que el cine capte la atención del niño. Para que el cine capte la atención del niño tenemos que preguntarnos qué es lo que le interesa al niño, qué es lo que le interesa a este grupo de edad, qué es lo que interesa en este nivel educativo. Si nosotros mostramos problemas que a los niños les son cercanos y les interesan, esa película de entrada va a tener la atención del niño, con lo cual eso ya es importante, se va a implicar, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, para que haya aprendizaje o el cine facilite el aprendizaje, el cine tiene que mostrar un problema. Tiene que mostrar una situación que sea un desafío, tiene que mostrar una duda, tiene que mostrar una situación en la que el alumno tenga que tomar decisiones o tenga que afrontar. Y sería como los protagonistas, ¿vale?, afrontan esa situación, que puede ser de una manera habitual o de una manera más o menos creativa. Es decir, el cine primero tiene que mostrar un problema que sea significativo tiene que mostrar algo que sea significativo para el niño, una situación significativa, que le sea cercano, que le llame la atención. En segundo lugar, tiene que mostrar un problema. Y en tercer lugar, tiene que enseñar cómo los protagonistas o diferentes protagonistas afrontan esa situación. A partir de ahí, sí que luego puede darse un trabajo con el alumnado, ¿vale?, para que el alumnado tome en cuenta toda esa información y pueda tomar decisiones. ¿Qué es lo que yo haría en una situación similar? Lo que yo estaba haciendo en una situación similar pues es diferente a lo que ha hecho el protagonista, y lo que ha hecho el protagonista le ha servido para solucionar la situación. Bueno, pues esto igual tengo que integrarlo en mi repertorio de conductas porque el día de mañana igual me sirve. Es decir, el cine es una experiencia en la que a los niños se les muestran modelos. Esos modelos tienen unas conductas o no, y esas conductas tienen unos resultados o unas consecuencias. Dependiendo de esas consecuencias, el niño que ve la película va a interiorizar todo eso, ¿eh? Es decir, el protagonista tiene estas conductas y después de estas conductas está obteniendo estos resultados. Ah, vale. Entonces, el espectador ya está aprendiendo cosas, aunque no las ponga en práctica en ese momento. Él ya las está viendo. Entonces, todo eso facilita que el niño aprenda, ¿vale? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Una película muestra un caso, ¿vale?, de unos adolescentes que están consumiendo drogas. Y las consecuencias de ese consumo excesivo de sustancias son las consecuencias negativas, son las consecuencias desadaptativas, son las consecuencias inadecuadas. Bien, si el niño está viendo eso en el cine, ya está viendo que esa persona, ese protagonista, con esas conductas está obteniendo unas consecuencias. El niño no necesita consumir. El niño ya sabe que consumiendo pueden pasar esas cosas, o esas son las consecuencias inmediatas, más o menos lejanas, del consumo de sustancias, si es excesivo. Con lo cual, el niño ya, digamos que escarmienta en cabeza ajena. Tiene un modelo, hay unas conductas, hay unos resultados, hay unas consecuencias, entonces, vale, pues ese niño no tiene tanto ya la experiencia de experimentar esas sustancias. ¿Por qué? Porque ha visto, aunque sea en la película, las consecuencias negativas de hacerlo. Por otro lado, todos conocemos el típico drama o la típica película en la que el protagonista vence las dificultades, ¿vale?, afronta los problemas, lucha, se implica, trabaja y al final se casa con la chica de la película. Es decir, un final feliz, todo está bien, ¿vale? ¿Eso es como consecuencia de qué? Eso es como consecuencia de una serie de actitudes, de una serie de conductas, de una serie de comportamientos, de una forma de pensar que el protagonista, en este caso de forma adecuada, ha ido mostrando durante la película en una serie de situaciones. Entonces, sí, claro, si nosotros tenemos en cuenta todo esto, el cine puede facilitar muchísimo el aprendizaje de los alumnos. Teniendo temáticas que llamen la atención o que sean significativas para los alumnos, que muestre problemas, que muestre diferentes conductas, ¿vale?, para afrontar esos problemas, y sobre todo también que muestre conductas adecuadas para que luego puedan ser copiadas o tenidas en cuenta por el alumnado, ¿vale? Entonces, y aunque muestre conductas negativas, también para no repetirlas luego.
Pero todo esto luego hay que trabajarlo, ¿vale? Se da en bruto en la película y luego se puede profundizar con el trabajo del profesor con los alumnos. También queríamos preguntarte qué tan efectivo crees que, bueno, esta pregunta yo creo que se repite un poco, pero ¿qué tan efectivo crees que es el uso de las películas como método de aprendizaje? Bueno, yo aquí ahora mismo no tengo datos, ¿vale? Porque cuando me preguntáis qué tan efectivo, es como si me preguntarais cuánto de efectivo es el cine para mejorar el aprendizaje, ¿vale? Eso implicaría tener algún tipo de estudio o algún tipo de medición estadística, ¿vale? Sobre el efecto que causa el cine en el aprendizaje de los alumnos. Yo lo que os puedo contar es alguna experiencia. A ver, el cine tiene un efecto y ese efecto de alguna manera lo podemos medir. Por ejemplo, yo recuerdo en un centro educativo, yo hice una experiencia que tenía que ver precisamente con esto, con el efecto del cine o de las películas o de los documentales en las actitudes y en las conductas de los alumnos. Entonces lo que hice fue lo siguiente. Inicialmente pasé un cuestionario a un grupo de alumnos. En ese cuestionario era acerca del tabaco. Entonces, en ese cuestionario lo que yo quería valorar no era si los alumnos sabían que el tabaco era malo o no, porque ellos ya sabían que el tabaco es malo, ¿vale? Es un conocimiento habitual, ¿vale? Se difunde en la sociedad y las personas sabemos que el tabaco no es conveniente, que es malo. Pero yo quería saber ese conocimiento cómo era. Entonces, lo que valoramos, una de las cosas que valoramos fue en qué medida los alumnos pensaban que el tabaco era malo. ¿En qué medida, no? Entonces, había alumnos que decían que era, bueno, algo malo pero no mucho, otros alumnos decían, bueno, que era malo, otros alumnos decían que, bueno, si fumas 2 o 3 cigarros al día no pasa nada. Entonces, había, digamos, sí, se sabía que el tabaco no era conveniente, pero la medición de esas respuestas nos indicaron que el nivel percibido que tenían los alumnos del tabaco como una sustancia dañina, pues no era tan elevado. Vale, a partir de ahí elaboramos una línea base, ¿de acuerdo? Y durante ese año pusimos una serie de documentales que hacían hincapié o informaban de los efectos del tabaco en el organismo. Entonces eran documentales breves, ¿vale? Pero en los cuales se mostraban los efectos del tabaquismo, es decir, las traqueotomías, las dificultades respiratorias, el envejecimiento de la piel, los problemas a la hora de hablar en la voz, el efecto en los pulmones, en los bronquios, en el sistema digestivo, en el sistema sanguíneo, en una serie de parámetros, ¿vale? Entonces, en los vídeos se mostraban esos daños del tabaco en el organismo. Bien, claro, a la finalización del año volvimos a pasar ese cuestionario o uno similar que medía lo mismo. Entonces hubo una variación significativa. Es decir, la sustancia, el tabaco, era percibida como una sustancia mucho más dañina de lo que lo era percibido a principios del curso. Los alumnos no tuvieron que fumar para experimentar eso, ¿vale? Algunos alumnos fumarían, otros no, ¿de acuerdo? Pero sí que a nivel global, en el grupo, la percepción o el nivel de daño percibido del tabaco fue mucho mayor al final después de haber visionado esos documentales. Entonces, desde ese punto de vista, sí, yo pienso que no puedo especificarte cuánto, ¿vale? Pero sí que el cine tiene un efecto. Otra cosa es que ese efecto pueda ser mantenido a medio y largo plazo. Claro, yo estoy hablando del efecto de un programa en un año, en un curso escolar, en 9 meses, ¿vale? Entonces, ese efecto luego no se hizo otro estudio para ver si ese efecto era prolongado o no. Pero sí que tuvo un efecto. Consideramos que esos vídeos fueron la variable que explicó el que luego se variaran esas percepciones acerca del tabaco. Entonces, sí tiene un efecto cuantitativo, en este caso, en las ideas, en las percepciones y en las actitudes, lógicamente, ¿vale? No recuerdo ahora mismo los resultados acerca de si fumaban y luego no fumaban, o si fumaban una cantidad de tabaco y luego otra y eso disminuyó, pero sería también interesante ampliar ese cuestionario a esas preguntas para ver si ese efecto cuantitativo no solamente en las actitudes, sino también en las conductas, ¿vale? Que al final es lo que nos interesa, ¿no? ¿Vale? Entonces, sí, desde ese punto de vista, sí, tiene un efecto cuantitativo. Se aprenden más cosas, se varían las actitudes, se varían las formas de pensar, entonces sí tiene efecto, claro. Bueno, como última pregunta, queríamos preguntarte si crees que es más efectivo el material audiovisual o simplemente escuchar al profesor. Bueno, pues eso, como diríamos, según, como se suele decir, depende. ¿Por qué? Hay alumnos a los que les interesa más oír. Son alumnos auditivos. Ya sabéis que hay diferentes formas de aprender, diferentes estilos de aprendizaje. Entonces, puede haber alumnos que aprendan más de oídas, escuchando, que visionando un documental. Esto puede parecer extraño, ¿vale? Pero es así. Y luego hay otros alumnos que pueden aprender más con un documental
que de forma auditiva. ¿Por qué? Porque su estilo de aprendizaje es así. Hay personas que aprenden más con imágenes y otras personas que aprenden más de forma auditiva. Lo ideal sería combinar. Lo ideal sería combinar, porque no hay nadie que aprenda exclusivamente oyendo y no hay nadie que aprenda exclusivamente viendo imágenes. Con lo cual suele haber siempre preferencia por uno de esos dos canales. Es decir, hay alumnos que aprenden más de oído, pero eso no significa que con un documental o con una película no puedan aprender algo, aunque no sea su método preferente de aprendizaje. Entonces, lo ideal sería combinar ambas cosas, ¿vale? Para que tuviera potencia. Es decir, se puede ver la película, luego se puede hablar acerca de la película, se puede escribir acerca de la película, se puede hacer un debate oral acerca de la película, ¿vale? Pueden exponer los alumnos sus opiniones de forma oral al resto de la clase, se puede hacer un mural, ahí entraríamos en lo que es la imagen, es decir, se puede trabajar de muchas maneras. Lo importante sería que todos los canales de aprendizaje estuvieran contemplados en las actividades que rodean a esa película. ¿Para qué? Para atender a los diferentes estilos de aprendizaje de los alumnos. Pues de verdad, muchísimas gracias. Bueno, pues nada, ha sido un placer, y espero, no sé, que tengáis un estudio muy productivo de lo que es este trabajo.